Las actividades delictivas más comunes dentro de la red son las estafas y las extorsiones, por lo que no exageramos cuando afirmamos que hay que andar con pies de plomo. Pero no nos desanimemos, porque con las debidas precauciones y conocimientos no seremos víctimas. Nunca confíe en un correo cuyo remitente desconozca, y menos aún comparta con él información personal y sensible como el PIN del banco o la contraseña del correo electrónico. Correos diciendo que ha ganado un viaje o un premio, que una persona X trabaja para el gobierno y necesita que usted le dé dinero, son todo mentiras. Y lo mejor que puede hacer es borrarlos y jamás descargar los archivos adjuntos a ellos. Nadie regala nada en la web. Si alguien le ofrece conocer a gente, fórmulas para hacerse rico o maneras de ganar dinero fácil, es una trampa. Y lo más importante, jamás haga clic sobre ninguno de esos enlaces. Es muy común la extorsión entre estos grupos criminales que le encriptan sus archivos y le ofrecen desencriptárselos a cambio de dinero. Es decir, usted no podrá acceder a ninguno de sus archivos porque necesitará una contraseña, la cual ellos les venden. Lo hacen a través de infectar su ordenador con archivos que usted ha descargado, los llamados virus. Por eso le insistimos constantemente en que no descarguen nada. Naturalmente ellos no desencriptarán nada, en cambio les irán pidiendo más y más dinero. Lo mejor que pueden hacer ustedes en este caso es no responder a nada, porque ellos perderán el interés en ustedes y acto seguido acudan a la policía. Para evitar estas situaciones existen herramientas, los llamados antivirus. Nosotros personalmente recomendamos Avast Antivirus y Malwarebytes. Esperamos que esta información les haya sido útil. Buenos días.